Es un placer contar con el doctor en Derecho, investigador y director del Observatorio de Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Chile, Francisco B. de Carratz. Bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Un verdadero gusto estar en tu programa La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias por haberme invitado y dar la oportunidad de poder hablar acerca de estos temas que me interesan. ¿De qué hablamos cuando decimos ciberdelitos y a quién acudir en caso que algo nos pase? Un ciberdelito son todo tipo de conductas delictivas que se basan en las redes como elemento de comisión. Y ahí es un concepto amplio, un concepto omnicomprensivo. Estamos hablando del ciberacoso, por ejemplo, estamos hablando del cibergrooming, estamos hablando de la suplantación de identidad hecha por medios digitales, etc. Y esta es la noción más moderna. Ahora, existen otras nociones que también están relacionadas, pero no son exactamente lo mismo. Los delitos informáticos, por ejemplo, son conductas criminales que atentan contra un sistema computacional en sentido amplio y más específicamente el software de este sistema computacional, es decir, los programas. Y hay otra familia de delitos también, que son los delitos computacionales, que son delitos tradicionales, por ejemplo, una estafa, un fraude, etcétera, que son los que estamos acostumbrados en el mundo real o analógico, que se cometen empleando sistemas computacionales o procesamiento de datos. Aquí el sistema computacional es el medio. Lo cierto es que los ciberdelitos, esta primera categoría que hablamos, vulneran un interés protegido de todos nosotros que es fundamental y que ha tenido cada vez más importancia en los últimos 20 años, la identidad digital. Ahora, antes de hablar a quién acudimos en esta materia, lo importante verdaderamente es la protección y el autocuidado. Tengo mi dirección física publicada en Facebook. Entregué mi celular en algún foro o en algún portal o en alguna red social. ¿Cuántos saben mi número de cuenta de banco? ¿A quiénes le he entregado este número de cuenta de banco? ¿Quiénes saben mi root y pueden asociar mi root a mi persona? Todos estos datos tarde o temprano terminan en malas manos y son utilizados para luego extorsionarnos o generar algunos de estos ciberdelitos de manera más efectiva. Por eso mismo lo principal aquí, antes de ver a quién acudimos, es tener buena higiene de las claves de acceso a bancos, correos y redes sociales, utilizar claves como corresponde, pero si todo lo anterior falla y todas las medidas de autocuidado que hemos hablado falla, en caso de ser víctima de una de estas clases de delitos, lo principal es acudir a la Policía de Investigaciones o al Ministerio Público y denunciar. Claro, y siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Pero lamentablemente los ciberdelitos son cada vez más comunes. Y en términos de derechos civiles, ¿qué es lo que existe y hacia dónde se está avanzando con esta legislación quizás? Efectivamente, hay un constante empeoramiento en las tasas de victimización. Esto está ocasionado por distintos factores. Tenemos un aislamiento general desde hace mucho tiempo que disminuyó la rentabilidad de otra clase de delitos para los criminales y generó un efecto globo en favor del cibercrimen. También existió un aumento en la intensidad del comercio y la banca en línea que generó mayor exposición de transacciones a terceros maliciosos. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho frente a esta situación? Lo cierto es que hace muy poco tiempo atrás se dictó una nueva ley de delitos informáticos, la 21.459, que sanciona toda esta familia de delitos informáticos, y que establece un nuevo marco jurídico para su persecución y sanción. Expandió todo el catálogo de conductas delictivas, aumentó las penalidades que corresponden a cada uno de este tipo de conductas, permiten un manejo estadístico adecuado de esta clase de delitos y establece una posibilidad de generar políticas públicas adecuadas en la materia, porque teniendo más conductas, teniendo mayores delitos, en los servicios públicos registrando y haciendo estadísticas respecto a qué delitos se cometen, cuándo se cometen, cómo se persiguen y cuáles son sancionados, pueden planificar de mejor manera las políticas públicas para poder prevenir este tipo de delitos. El análisis estadístico, el análisis cuantitativo de este tipo de conductas es tremendamente relevante. Y si uno no tiene el marco normativo que te permite establecer las categorías para poder registrar este tipo de delitos, no puede hacer estas políticas públicas. Y eso es fatal y las consecuencias las estamos sufriendo ahora debido al grave atraso que hemos tenido 30 años en esta materia. Lo que necesitamos todavía es tener una unidad de análisis delictual, una especie de una unidad de análisis cibernético, que se dedique al estudio de modus operandi y las medidas de prevención de los actores críticos del sistema. La forma de comisión de delitos informáticos va variando, se va incrementando, es cada vez más complicada. Y lo cierto es que la Fiscalía y las policías por sí solas se ven en serias dificultades de seguirle el paso. Necesitamos una unidad de inteligencia, una agencia estatal que se dedique a investigar y analizar esta clase de delitos para poder alimentar con mejor información y poder apoyar a los organismos persecutores en una más efectiva sanción de esta clase de delitos. Eso existe en materia de lavado de activos, la unidad de análisis financiero.
Tú ahí mencionas que la información en este caso es poder, ¿cierto? Al tener una comisión o tener un grupo, va a ser súper importante que para poder perseguir estos delitos y prevenirlos también. Pero eso también implica que van a haber más datos de los usuarios probablemente. El Estado o esta agencia va a tener probablemente el registro actualizado de nuestras direcciones IP, de los números de nuestras conexiones, ¿cierto? O de otros datos de nosotros. ¿Es esto ¿O sería esto una vulneración de nuestros derechos de privacidad? Y me imagino que esta es la pregunta difícil. ¿Dónde se pone el límite entre privacidad y seguridad pública? Eso es una muy buena pregunta. Efectivamente, en la medida que existen mayores tasas de prevención y existe, por así decirlo, un aumento de la seguridad, eso normalmente, cuando no se hace bien la regulación, va vinculado a menores tasas de libertades o eventualmente de la protección de los datos personales. Eso, de hecho, fue una preocupación que se tuvo durante la tramitación del proyecto de ley en relación con un artículo que era el registro de direcciones IP, de los números IP de las conexiones que realizan los clientes o los usuarios en un prestador de proveedor de servicios de Internet. Entonces se establecía una norma en el proyecto original que obligaba a estas compañías a dejar grabadas, por así decirlo, nuestras huellas digitales en Internet. Esto no se rechazó en la tramitación legislativa. ¿Por qué? Precisamente por la misma consideración que plantea tu pregunta. Eran datos que eran demasiado relevantes, establecía un marco de afectación de derechos fundamentales demasiado amplio, obligaba a los proveedores de servicios de Internet a guardar este tipo de datos durante demasiado tiempo. Esto generaba un riesgo enorme de filtración, era muy caro para el proveedor y por lo demás ese tipo de regulaciones que afectan tan fuertemente los derechos de las personas terminan siendo inútiles, generan efectos cortoplacistas, pero finalmente al poco tiempo después los criminales terminan soslayando este tipo de medidas. Y por eso mismo esto se derogó. Y lo cierto es que cualquier regulación que tienda a aumentar los niveles de ciberseguridad, también tiene que preocuparse de garantizar los derechos que corresponden según la Ley de Protección de Datos Personales a todas las personas. Esto significa anonimizar los datos, tener un interés legítimo y una base de legitimidad para tratar este tipo de datos personales, pero lo principal es algo que ya dije, anonimizar todos los datos que son ingresados al servicio público y que son tratados. Y yo diría que en un 99% de los casos no es necesario analizar y almacenar la identidad del sujeto que se conecta a Internet para poder analizar estadísticamente si es que se están cometiendo delitos, las tasas de vulnerabilidad, etcétera. Por eso es tan importante anonimizar este tipo de datos o pseudonimizarlos en ese sentido. Entonces, si es que se hace una regulación y se establecen mayores niveles de ciberseguridad, se crea una agencia que está analizando los delitos, no es necesario afectar los datos personales y tienen que tomarse los resguardos efectivamente para que eso no ocurra. Qué buenas noticias. Bueno, ha sido un placer. Francisco Bedecarratz, doctor en Derecho, investigador de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en La Raíz de la Ciencia. Muchas gracias. Ha sido un gusto estar acá y nada, nos vemos. Que estén muy bien.